Saludos desde las llanuras de la vereda San Miguel de Puerto Gaitán Meta, desde esta tierra de bravíos llaneros, trabajadores de río y de faena ganadera, agricultores, vegueros y orgullosos de la cultura, les habla Sandra Irene Caicedo y Néstor Pérez Farfán, docentes de primaria en estas tierras que para muchos apartadas, para nosotros únicas. Uno de los temas más importantes para una sociedad es el asunto de la educación. Y en Latinoamérica, y en particular en Colombia, este tema ha tenido grandes discusiones, pues es cierto que su desarrollo ha dependido de debates por años o condiciones políticas particulares. En este sentido, es preciso preguntar, ¿para qué la educación? ¿Por qué los estados y gobiernos tienen un interés en la educación? ¿Y por qué parece que la educación cambia de rumbo dependiendo del pensamiento económico y político de quienes están en el poder del Estado? Si nos remontamos a la historia, en Colombia o en Latinoamérica, nos encontramos con que la educación responde siempre al modelo de sociedad impulsado por los sectores dominantes. Así pues, durante la época colonial la educación iba muy de la mano de la Iglesia Católica, a tal punto que podemos reconocer que las primeras universidades en el territorio hoy Colombia, otrora Virreinato de la Nueva Granada, fueron fundadas por comunidades religiosas, como es el caso de la Pontificia Universidad Javeriana, que fue fundada en 1623 por los jesuitas durante el papado de Gregorio XV. Encontramos un pequeño fragmento que nos da algunas luces sobre este tema. En el caso de los padres jesuitas, las raíces de su aporte a la educación se gestan en el año de 1599, cuando se promulgaba el documento Radium Acet Institut Studium Jesus, más conocido por el título abreviado de Radium Studium, que contiene en sus páginas el sistema educativo de la Compañía de Jesús. Posterior a este acontecimiento y gracias a una autorización papal dada el 8 de julio de 1621, se concedieron los permisos para emitir grados universitarios, constituyendo de esta manera al siguiente año el origen de las universidades de esta orden en Colombia: Pérez Vargas e Hidárraga Gallego. Esta discusión se acrecentó durante la República, pues existía un debate muy fuerte por parte de los partidos hegemónicos liberal y conservador acerca del carácter laico o confesional de la enseñanza, lo que podemos evidenciar en casos específicos como la época radical, donde la educación tuvo un carácter secular en oposición a la tradición conservadora. Para ello, Pérez e Hidárraga nos hablan sobre cómo en esta disputa de poderes e implementación de distintas políticas públicas nacionales que impactaron el sector educativo, se resalta uno de los episodios que más ha marcado la educación universitaria en el país, el cual se evidencia en la promulgación de la ley del 15 de mayo de 1850, la cual es producto del gobierno de sectores liberales radicalizados que por influencia de la Revolución Francesa decretó la supresión de las comunidades religiosas y sus obras, con ello las universidades. Pérez e Hidárraga. Recordemos que la Revolución Francesa tuvo como base ideológica el gobierno de la razón, que para este tema en particular se entiende que la razón se pone en contraposición de la fe. La Revolución Francesa promovió la separación entre la Iglesia y el Estado, ya que estos eran parte integral del viejo régimen, donde los clérigos en franco matrimonio con la nobleza feudal imponían su voluntad política al tercer Estado liderado por la burguesía. Esto marca una clara divergencia entre el pensamiento burgués de esta época y el pensamiento religioso, claro está que con matices. Y poco a poco la Iglesia se reconciliaría con la burguesía internacional. Otro aspecto a resaltar con respecto a la educación es que ésta se convierte en un eje fundamental de los Estados-nación en formación. En ese sentido, es concebida como la encargada de reproducir los aspectos culturales propios de la nación naciente. Es la escuela la encargada de formar en valores patrios, en identidad nacional y promover el respeto y reconocimiento a los símbolos patrios. Esto toma gran importancia, ya que durante el siglo XIX era una necesidad primordial que el pueblo reconociera el nuevo Estado,
fuera de la esfera de dominación de la corona española y con los valores republicanos que se empezaban a implementar. Ya para la segunda mitad del siglo XX, la influencia de los tecnócratas en la educación se hace evidente. Estos tecnócratas eran grupos de expertos en educación que empiezan a construir lineamientos y fórmulas para manejar, según ellos, la educación. Acá toma una gran importancia la medición de la educación y entra en escena un concepto que viene marcando la educación desde entonces, el concepto de capital. El concepto de capital humano tiene un origen teórico en la economía clásica de Adam Smith, ya que éste veía la formación como una inversión que se le retribuye a la nación, pues los conocimientos se ven como un elemento que aporta al aumento de la riqueza, debido a que los trabajadores con mayor formación son más productivos. En tal sentido, Smith señala: las capacidades adquiridas y útiles de los habitantes o miembros de la sociedad, la adquisición de talentos, merced a la manutención de quienes los adquieren durante su educación, estudio o aprendizaje, siempre comporta un gasto real, que es un capital que podríamos decir que está fijo en su persona. Esos talentos integran su fortuna, pero también la de la sociedad a la que pertenece. La mayor destreza de un trabajador puede ser considerada igual que a una máquina o medio de producción que facilita y abrevia el trabajo y que, aunque supone un cierto gasto, lo reembolsa con un beneficio. Con la tecnocracia se desarrolla el concepto actual de capital humano, que básicamente es una línea que ve la educación como una herramienta con la que se pretende aumentar la capacidad productiva del trabajo. Esto lo podemos analizar desde el concepto que explicaba Marx en el capítulo 10 del primer tomo del Capital, de generación de plusvalor relativo, en el cual señala que una forma de aumentar el plusvalor o la base de la explotación capitalista, conocida por otras perspectivas como el beneficio capitalista, es a través de la reducción del trabajo necesario para la producción de una cantidad de mercancías. En tal sentido, se vería la educación como una forma de cualificar al obrero que para que su fuerza laboral sea más productiva para el capitalista, profundizando la explotación o la adquisición de plusvalía sin aumentar necesariamente la jornada laboral. En tal sentido, vemos por qué las políticas educativas lideradas por la economía capitalista tienen un enfoque que busca ver al trabajador como algo equiparable a una máquina, solo que ésta habla, y a su hijo como la futura máquina que hay que pulir para que sea más productiva que su antecesora. Volviendo al enfoque de la tecnocracia, se evidencia una serie de políticas que surgen de los modelos desarrollistas, que para el caso colombiano los vendría a aplicar Gustavo Rojas Pinilla, que básicamente se sostenía en la idea del capital humano, a partir de una fuerte tendencia a la planificación educativa. Así pues, desde esta tendencia desarrollista, la educación se basa en una visión empresarial de racionalidad, planificación, eficiencia y apoliticismo, con una fuerte gestión estatal, orientada por organismos internacionales y múltiples. El gobierno de las Fuerzas Armadas, dirigido por el general Gustavo Rojas Pinilla, para hacer el diagnóstico de la situación del sistema educativo, se invitaron misiones extranjeras. Igualmente, se estableció una Oficina Nacional de Planeación Educativa en Bogotá y se diseñó un plan educativo integrado para un quinquenio y se recibieron grandes cantidades de ayuda extranjera, como también asistencia técnica por parte de agencias internacionales como la UNESCO, el PNUD, el Banco Mundial, la AID, que escogieron a Colombia como escenarios de innovaciones educativas. Arbón, 1978. Posteriormente, a finales del siglo XX, aparece en escena un nuevo modelo económico, conocido como el neoliberalismo,
Este modelo se caracteriza por una transformación radical en cuanto al papel del Estado en la economía, pues rechaza de tajo su inversión en asuntos económicos, siendo el sector educativo uno de los elementos en los cuales el Estado debería, según esta perspectiva económica, dejar funcionar el libre mercado. El modelo neoliberal puede ser definido por una de las funciones que los economistas dan al dinero, como transmisor de información. En tal sentido, se argumenta que el dinero transmite información a partir de su circulación. Así pues, si una materia prima necesaria para fabricar una mercancía escasea, el resultado de esto será el aumento del precio de la mercancía final, o viceversa. Si las materias primas son abundantes, el precio de la mercancía final disminuirá. Sin embargo, si el Estado regula el precio de la mercancía en cuestión, el dinero no podrá transmitir la información real sobre las condiciones de producción de la misma, es decir, su información se falsea. El objetivo neoliberal es romper aquello que hace que esta información se falsee, es decir, las regulaciones económicas estatales como los precios, el salario, etc. Y en particular, la participación del Estado en la economía, que básicamente, según esta perspectiva, limita la libertad de circulación llevando a la falsedad de la información del dinero, interrumpiendo el libre mercado. Si el Estado sostiene un colegio o una universidad o incluso un hospital, está evitando que la empresa privada pueda hacer de estos sectores un proceso de libre competencia, falseando así la información mercantil. Para ello, generan una propuesta en la cual las escuelas y universidades estatales deberían funcionar en el mercado como cualquier otra entidad de carácter privado, eliminando el gasto fiscal y obligándolas a competir por la venta de sus servicios en igualdad de condiciones con las entidades privadas, como los gallinazos que pelean por la carroña, donde el más capaz es el que accede a esta. Acá se nota un punto clave de la influencia del neoliberalismo en la educación, pues la desfinanciación, la privatización y la mercantilización de la educación pasa a ser un objetivo de la sociedad. Para el caso de los estudiantes pobres, los neoliberales proponen que en lugar de que los estudiantes accedan a la educación estatal financiada o que se financie la oferta, deberían acceder a bonos educativos o que se financie la demanda, que les permita elegir en cuál institución estudiar. Así las entidades vendedoras del servicio educativo deberían competir por los consumidores. Desde los neoliberales, la educación no deja de ser vista como un elemento por medio del cual se forma el capital humano. Su perspectiva, en lugar de dejar de ser empresarial, potencia esta visión, reduciendo la formación a un elemento que permita a los trabajadores acceder a formaciones específicas que les sirvan para entrar al mercado laboral. Un elemento clave en esta perspectiva es la famosa meritocracia, que reproduce el pensamiento de que cada individuo es responsable de su triunfo social y económico, y por ende al pobre se hace responsable de su condición, negando con esto la posibilidad de que el Estado invierta en asistencia social. Este modelo pretende la creación de la mano de obra cualificada que pueda responder a las necesidades del mercado laboral, proliferando la creación de instituciones especializadas en la venta de servicios educativos que preparan a las personas para trabajar, competir y someterse a las condiciones laborales que el mercado dictamine. En consecuencia, da una mayor importancia a las áreas del conocimiento aplicables, en contraposición de las artes y la filosofía, por considerarlas improductivas ante la demanda laboral, pues dirían, ¿de qué le sirve a una empresa o a un trabajador de una fábrica de tornillos que el obrero sea conocedor de las diferentes perspectivas filosóficas, si su vida aplicada es cortar hierro? El modelo neoliberal
se sofistican las formas de medir los resultados de las distintas instituciones educativas, generando unos rankings de resultados en pruebas estandarizadas que permiten a las empresas de la educación difundir con mayor o menor éxito la mercancía educativa. En medio de esta tecnocracia, desarrollismo y neoliberalismo, surgen una serie de perspectivas críticas que cuestionan la educación, su papel social y el para qué de ella. Por un lado, la que queremos definir como postestructuralista, que se basa en el análisis de las estructuras de poder presentes en el lenguaje, las relaciones de micropoder, las prácticas intersubjetivas, los procesos de subjetivación, entre otros. Y la pedagogía crítica propuesta por los educadores comprometidos con la transformación social, con una perspectiva de clase y que ven en la educación una posibilidad de llevar a la liberación de las clases oprimidas y explotadas desde una perspectiva marxista, que no se conforma con la superación de asuntos subjetivos, sino que pretende que la liberación se manifieste en la realidad objetiva, en la superación de la lucha de clases y la caída del capitalismo. Sí. Queremos en esta ocasión exponer en qué consiste la segunda propuesta pedagógica crítica. El origen de la pedagogía crítica podría rastrearse en los aportes del pedagogo brasileño Paulo Freire, quien escribió su famoso libro, La pedagogía del oprimido, en el cual expone una serie de críticas a lo que él llama la educación bancaria, que es la que asume al estudiante como un actor pasivo, incapaz de proponer ideas y análisis, y que el profesor debe llenarle de conocimiento. La pedagogía de Freire ve en la educación un elemento base de transformación social, pues considera que una persona educada tiene una visión más amplia de su realidad, concreta y puede aportar en la transformación. Para ello, Freire desarrolla el concepto de la acción revolucionaria, en el cual se evidencia la influencia marxista en su pedagogía, pues dice que la reflexión sin acción es ineficaz y la acción sin reflexión es activismo, inconsciencia. Así Freire señala que la verdadera acción revolucionaria debe tener un proceso en el cual la reflexión lleve a la acción y de la acción surja la reflexión, que se compagina con la perspectiva de Marx, donde no basta con entender la realidad, sino que hay que transformarla. Los hombres que no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Para este autor, la educación debe basarse en el diálogo de saberes, en el cual el intercambio, la reflexión colaborativa, dialogicidad, permitan a los educandos entender la realidad y en este sentido transformarla. Sus reflexiones están basadas en la necesidad de los pueblos de superar las condiciones de una presión por medio de la praxis revolucionaria. Influenciado por la pedagogía de Paulo Freire, el profesor Peter McLaren realiza una serie de aportes a la pedagogía crítica. Su perspectiva tiene origen en la educación de barrios de población negra en Estados Unidos y es enfático con que la educación debe llevar al reconocimiento de las condiciones objetivas que viven, que la educación debe permitirle a los estudiantes tomar posición crítica frente al contexto del mundo desde una perspectiva dialéctica histórica y que la perspectiva crítica debe llevar a la construcción del socialismo. Para McLaren es importante no desprender de los análisis las condiciones de clase, la lucha de clases. Además de este tipo de análisis discursivo, es crucial que los maestros puedan articular su sitio de autodescubrimiento al desentrañar la red de relaciones que se sitúan en el contexto de la confrontación de clases, el trabajo enajenado y la explotación como apropiación privada del plusvalor. Y si bien sigue siendo importante reconocer que las prácticas burguesas sí tienen algunos aspectos progresistas, tenemos que admitir la naturaleza extensa y problemática del alcance de las corporaciones estadounidenses en todos los hemisferios. Como modo de resistencia, me inspira el principio de internacionalismo. Marx y Engels enunciaron este principio cuando escribieron que un pueblo que oprime a otro no puede ser libre,
Cabe recordar aquí que el marxismo es la guía para la acción, no un conjunto de dogmas metafísicos, señalaba McLaren. A manera de conclusión, evidenciamos cómo en diferentes momentos de la historia, efectivamente la educación responde a los modelos económicos y a los intereses de las clases que se imponen en la sociedad, desde la educación colonial cristiana hasta la tecnocracia que pretende acrecentar las ganancias de la clase capitalista. Sin embargo, en las condiciones actuales, encontramos en la pedagogía un elemento de resistencia que puede ser un importante eslabón en las transformaciones sociales que requiere la sociedad, en que por fin la humanidad construya unas relaciones de producción que no se alimenten del sufrimiento ajeno y que se ratifique que la dignidad humana debe ser el objetivo de enseñar. Muchas gracias. Muchas gracias.